Bueno, muy bien. Para aprovechar el tiempo y por respeto a quienes llegaron pues muy oportunamente, comentarles cuál es el propósito de esta reunión. El propósito de la reunión es tener un primer encuentro como académicos que participamos en el programa de la especialización de ingeniería. El programa pues ya está cumpliendo, o ya cumplió 10 años de vida, y es un programa pues que se ha ido fortaleciendo, que pues hace 2 años, en el 2017, el subcomité que opera este programa, el subcomité de ingeniería civil, pues se planteó la necesidad de hacer un diagnóstico para ver cómo estaba el programa y ver cuáles eran pues las oportunidades de mejora y cuáles eran sus fortalezas para apoyarlas aún más. Entonces iniciamos un diagnóstico que nos permitió el año pasado, en octubre del año pasado, octubre 26, nos permitió ingresar nuestra solicitud al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Y entonces pues nosotros queremos compartir con ustedes la información que obtuvimos de ese diagnóstico, y también queremos compartir con ustedes la información que tiene que ver con el plan de mejora, con las acciones que identificamos que tenemos que realizar como programa para mejorar su operación. Acaba de llegar el doctor Armando Ortiz. No, es que estaba yo avisando que estaba por llegar. El doctor Armando Ortiz es el coordinador del programa. En un momento más vamos a comentar pues que el programa, vamos adelantándolo un poquito para que él pueda después dirigirles unas palabras. Miren, el Programa Único de Especializaciones de Ingeniería es un programa que tiene varios campos del conocimiento y varios campos disciplinarios. Uno de esos campos de conocimiento es el de la ingeniería civil, que a su vez tiene varios campos disciplinarios. El coordinador del programa es el doctor Armando Ortiz Prado, y a él lo localizan en el edificio T, en el primer piso. Ahí está su oficina, y él siempre está en la mejor disposición de atenderlos, apoyarlos en todo lo que ustedes requieran o necesiten. Entonces él es el coordinador. Hay un comité académico que es el cuerpo, digamos, académico que dirige el programa, y ese comité académico está integrado a su vez, como está indicado ahí, por representantes de tutores por campo del conocimiento. En este caso ya son 3 campos del conocimiento. El primero que se tuvo en el programa fue el de ingeniería civil. El segundo fue el de ingeniería eléctrica, donde está ahorro y energía eléctrica, ahorro de energía y energía eléctrica. Y el más reciente es el de ingeniería mecánica, con un campo disciplinario que es el de manufactura. Entonces, digamos, esa es la organización académica del programa. Entonces, doctor, no sé si quiere dirigirles unas palabras a los asistentes. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ante todo, agradecerles su presencia el día de hoy, agradecerles el esfuerzo que hacen por el programa de especializaciones. Recuerden ustedes que en este caso el programa es responsabilidad única de la facultad, a diferencia de los programas de maestría y doctorado, en donde somos solamente un participante o un componente de esos programas. Este programa, como ustedes bien saben, tiene antecedentes que se remontan quizás hace más de 50 años, pero como tal, como está conformado, tenemos un poquito más de una década de que se instauró. Es un programa relativamente reciente, entonces, pequeño. Tenemos normalmente del orden de 200 alumnos en todos los campos, entre 170 y 200 alumnos por semestre. Un primer ingreso normalmente del orden de 100 alumnos, más o menos 120 en algunas ocasiones, en otras 90.
y que está en un proceso de crecimiento, como bien lo comentaba la maestra Alba. Actualmente tenemos esos campos de conocimiento que se manejan ahí. Tenemos un adicional que es en ciencias de la tierra, en particular la especialización en exploración y caracterización de yacimientos, la cual se debe de aprobar ya en estos días y entrará ya en operación a partir del semestre 2021. Adicional a esto tenemos 3 especialidades más que ya pasaron por el Consejo Técnico, que están actualmente en el Consejo Académico de Área, y las cuales esperamos que no más allá de marzo se puedan aprobar, lo cual nos va a dar como resultado 3 áreas de conocimiento, 3 especialidades, pudiéramos llamarlo, en el área de ciencias de la tierra, una en mecánica, en ingeniería mecánica, la de manufactura que ya comentaba la maestra, las 3 de eléctrica y las 6 de ingeniería civil, a la cual ustedes pertenecen. La intención es que el programa continúe su crecimiento. Hay en proceso también, cuando menos, otras 3. Hay la intención de trabajar en este año en 3 especialidades más, con lo cual pretendemos ir cubriendo las necesidades de formación, de capacitación, de mejora en las características, vamos a decir, profesionales de nuestros egresados. Pues eso es a grandes rasgos lo que está pasando, y ya les comentó la maestra de que estamos, por lo menos así lo entendí, que estamos en un proceso de evaluación para el ingreso al PNPC, lo cual, si se logra, va a ser algo muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener mejores posibilidades de apoyo para nuestros alumnos, poder con esto también incrementar entonces vamos a decir la primera inscripción, seguramente así va a ser, y tener la posibilidad de tener una mayor trascendencia, ya no a nivel solamente local, sino a nivel nacional, que ese es verdaderamente lo que nos debe de mover. Bueno, pues no los quiero aburrir, no les quiero quitar más tiempo, y yo creo que tienen muchas cosas que analizar y que discutir el día de hoy. Entonces, nuevamente agradeciendo la invitación y el trabajo que todos ustedes desarrollan todos y cada uno de los días. Muchas gracias. Bien, entonces les decía que parte del propósito de esta reunión es presentarles el diagnóstico que se tiene del programa en el campo de ingeniería civil, y la segunda parte de la reunión tiene que ver con el tema de la tutoría, que es el núcleo, la parte central, medular de la operación del programa, de acuerdo con la legislación universitaria y también de acuerdo con el marco de referencia de CONACYT. Entonces, vamos a continuar. Dentro de la estructura entonces del PUEI tenemos subcomités, como mencionábamos hace un rato, y aquí están, digamos, los que participamos en el subcomité de ingeniería civil por los 6 campos disciplinarios que comentábamos. Bien, entonces, aproximadamente a finales del 2016, pues el subcomité tuvo esta inquietud de hacer un diagnóstico con la idea de ver qué era lo que había que mejorar, lo que había que fortalecer. En aquel entonces, bueno, pues no teníamos claro cómo íbamos a hacer ese diagnóstico, contra qué íbamos a comparar, cómo íbamos a hacer la evaluación. Sí teníamos claro que había que hacer un diagnóstico, teníamos también claro que como resultado de ese diagnóstico íbamos a identificar medidas para mejorar el programa, y que esas medidas pues se tendrían que aplicar de manera inmediata algunas y otras a mediano plazo. Entonces, bueno, pues surgió la necesidad de identificar pues cuáles iban a ser los criterios con los cuales íbamos a hacer el diagnóstico, porque bueno, pues está claro que lo que no se puede medir
no se puede, o sea, no se sabe cómo está y tampoco se puede hacer una propuesta para mejorar, ¿no? Entonces, bueno, con esa filosofía, digamos, encontramos el documento de CONACYT, que es un marco de referencia en el cual pues se establecen criterios que tienen que ver con la operación de los posgrados. Bueno, no solo con la operación, sino desde luego con la planeación y operación de los programas. Entonces, bueno, pues esto fue lo que nos movió a utilizar los criterios establecidos por CONACYT, también con la intención de, pues, en un mediano plazo, tener la oportunidad de ingresar nuestra solicitud y tener el apoyo pues para el programa, de tal forma que pudiéramos pues mejorar muchas de las cuestiones que identificamos como problemáticas. Por ejemplo, el hecho de que nuestros estudiantes pues tengan que trabajar y estudiar hace que no tengan el avance que deseamos. Y bueno, pues el poder tener acceso a una beca les podría facilitar pues tener un mejor rendimiento en sus estudios y finalmente graduarse en tiempo y forma. Entonces, bueno, estos criterios establecidos por CONACYT pues son criterios que se establecen claramente para todos los posgrados y que son evaluados por pares académicos. Y bien, esto fue lo que nos guió a hacer el diagnóstico basado en esos criterios. Ahora, dentro del PNPC de CONACYT existen programas que claramente están orientados a la investigación, pero también hay programas que están orientados a la práctica profesional. Bueno, típicamente los programas que tienen que ver con la medicina, las especialidades de medicina, pues son este tipo de programas de orientación profesional, pero desde luego también en el campo de la ingeniería, pues es claro que los estudios de especialización son de orientación profesional. Y aquí estamos recuperando pues algo que dice la legislación universitaria, en el sentido de que la especialidad pues es, digamos, un nivel de estudios de posgrado, pero que tiene como propósito capacitar a los profesionales para ejercer de manera más efectiva su trabajo profesional en temas diversos, en temas de la práctica profesional. Bien. Entonces, les decía que nos basamos en el marco de referencia para la evaluación de programas de posgrado de CONACYT, y hay un documento también que apoya este marco de referencia que se llama anexo. Es un anexo de orientación profesional, para los posgrados de orientación profesional. Bueno, los criterios de CONACYT pues son muy amplios, no quiero detenerme en ellos, pero sí quisiera resaltar algunos. Por ejemplo, particularmente estos últimos, la relación estudiante-profesor, que para CONACYT debe de ser una relación entre 5 a 10. Esto se refiere a la tutoría, o sea, cuántos tutelos tiene un tutor, ¿no? La relación debe ser entre 5 y 10. Más adelante comentaremos que en la legislación de la universidad justo se establece que máximo debe de tener 5 un tutor, ¿no? Entonces, obviamente, no hay contraposición. El CONACYT, digamos, amplía más la posibilidad de atención de los tutores a los tutelos, y la universidad dice, bueno, máximo un tutor debe de atender a 5 tutelos, ¿no? Otro aspecto muy importante es la tasa de eficiencia terminal promedio por corte generacional. CONACYT establece, bueno, varía esa tasa dependiendo del tipo de programa, del nivel del programa. Me refiero no a si es de orientación profesional o orientado a la investigación, sino más bien, en este caso me refiero a que para ingresar a CONACYT y bueno, estar con el apoyo de CONACYT, se puede tener el nivel de un posgrado que es de reciente ingreso, que no sería nuestro caso. El otro es un programa de posgrado que está en desarrollo, que es un programa que muestra, digamos, una oportunidad
de maduración y que tiene fortalezas, que sería, digamos, nuestro caso. Luego hay otro nivel de posgrado que es consolidado, que ya es un programa pues que tiene una madurez plena, y hay también posgrados de nivel internacional. Entonces, para el caso de nuestro programa, que sería a nivel de desarrollo, CONACYT pide que la eficiencia terminal promedio por corte generacional sea del 50%, ¿no? Otro aspecto que también se establece es que se debe de tener un sistema de seguimiento de egresados, y que con base en ese seguimiento de egresados nosotros podamos decir que el impacto del programa en la sociedad pues es significativo, o sea, que deben de ser pertinentes los programas, que deben de atender necesidades del campo social, de las necesidades de la sociedad, ¿no? Y otro aspecto también que piden es que podamos probar que hemos logrado la inserción de al menos el 50% de los egresados en el campo para los cuales nos preparamos, ¿sí? Ese es otro aspecto que también nos pide CONACYT para los programas en desarrollo. Entonces, bueno, basados en estos criterios de evaluación, pues nos dimos a la tarea de empezar a hacer el diagnóstico, a recabar primero la información que necesitábamos, porque realmente la información era escasa, no era continua en el tiempo, y entonces pues empezamos a generarlo. Ahora, también les comento que en el documento de CONACYT el modelo bajo el cual se hace la evaluación de los programas es este. Hay 4 categorías en las cuales pues se hace la evaluación, que es estructura y personal académico, la categoría 2 que es estudiantes, la 3 infraestructura y la 4 resultados y vinculación. Y cada una de esas categorías tiene criterios que se evalúan pues a través de indicadores. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la categoría de resultados y vinculación es la que tiene el mayor número de criterios. Como resultado de este diagnóstico, que para CONACYT se llama autoevaluación, nosotros presentamos un documento que se llama autoevaluación. Como resultado obtenemos primero las fortalezas y debilidades del programa, y a partir de las fortalezas y debilidades tenemos que elaborar un plan de mejora continua, que también se entrega a CONACYT. Entonces se entregó una autoevaluación, un documento de FODAS y un documento de plan de mejora. Bien, rápidamente, no me voy a detener en esto, rápidamente como con información. La categoría 1, que es estructura y personal académico del programa, el criterio 1 es del plan de estudios, el 2 es proceso de enseñanza-aprendizaje, el 3 es núcleo académico básico, el 4 es líneas de generación y aplicación del conocimiento, que para este caso son denominadas como LGACs. Las LGACs para nosotros serían los campos disciplinarios, vías terrestres, hidráulica, ingeniería sanitaria, etc. Criterios 5, 6 y 7 corresponden a la categoría de estudiantes, en donde se tiene que hacerle a la autoevaluación del ingreso de estudiantes, seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes, movilidad de estudiantes, dedicación de los estudiantes al programa. Categoría 3 es infraestructura del programa, básicamente espacios, laboratorios, talleres y equipamiento, y el criterio 10, biblioteca, tecnologías de la información y comunicación. En la categoría 4, que es resultados y vinculación, pues nos piden hacer una autoevaluación de cuál ha sido la trascendencia, cobertura y evolución del programa. En el criterio 2, eficiencia terminal y graduación. 13 es la contribución al conocimiento, 14 es beneficios y 15 es el financiamiento. Bien, solamente vamos a hablar de algunos de los aspectos, de los instrumentos que utilizamos para el diagnóstico brevemente. Algunos de ellos a manera de ejemplo. Voy a citar el caso del seguimiento de los egresados, que para CONACYT es muy importante. Tenemos que hacer un seguimiento de egresados. Nosotros no teníamos información
de dónde estaban trabajando nuestros egresados. Entonces, el subcomité se dio a la tarea de diseñar primero una encuesta de egresados. Desde luego también había que pues localizarlos. Los subcoordinadores tenían los datos de muchos de ellos. Ahí nos topamos con problemas como que algunos correos ya no eran los que les habían dado cuando ingresaron al programa. En fin, se fueron resolviendo las situaciones y al final afortunadamente nos respondieron 217 egresados del programa de todas las generaciones. Ahí ya fue un universo muy amplio, pero pues era la primera vez que teníamos esa encuesta. Como resultado de la encuesta, pues tuvieron ahí pues las respuestas que fueron analizadas. Y como resultado también de la encuesta de egresados, como les preguntamos en dónde estaban trabajando, con quién estaban trabajando, pues nos dieron datos de los empleadores. Entonces, en el subcomité nos pusimos a diseñar una encuesta para empleadores y entonces enviamos a cada uno de los empleadores que nos dijeron los egresados que estaban trabajando, pues esa encuesta con la solicitud de que nos dieran la información y se hizo el análisis de la encuesta de empleadores también. En un momento más les voy a dar los datos más relevantes de esas dos encuestas. Otra cuestión importante que tuvimos que hacer en estos meses era el recabar la información de todos los egresados, pero a detalle en cuanto a cuál había sido su modalidad de graduación, si se habían graduado, si no se habían graduado, quién había sido su director de tesina o su tutor, bueno, en fin, todos los datos de cada uno de estos alumnos, los folios de actas, porque es importante comentar que para CONACYT todo lo que nosotros, ponemos en los documentos tiene que ser verificable. Tiene que haber documentos probatorios, que ellos le llaman medios de verificación. Entonces, si nosotros decimos que están graduados los alumnos, tenemos que darles los folios de las actas y ponérselos en un documento que son actas de examen, ¿no? Entonces, toda esa información la fuimos recabando. Para también tener la oportunidad de saber cuál era la tasa de eficiencia terminal y podernos comparar contra el indicador de CONACYT para programas en desarrollo. Otro ejemplo de, lo que hicimos en estos meses como instrumentos de diagnóstico fue, por ejemplo, a partir de los temas que se tenían en las actas de examen, pues ver cuál es el impacto que ha tenido el programa en el desarrollo de los diversos campos del conocimiento, por ejemplo. También revisamos cuáles habían sido las acciones realizadas por el programa, por ejemplo, con empresas o con instituciones públicas, que nos pudiera dar pues información de los resultados que ha tenido el programa en la vinculación. Bien, entonces, a continuación les voy a mencionar algunos temas que nos parecen relevantes comentar con ustedes, que son relevantes porque se tienen que atender, porque son de los que ya agendamos en el plan de mejora y tenemos que iniciar las acciones que ahí nos comprometimos. Un tema muy importante es que la última revisión del plan de estudios se realizó en el 2010. Entonces, en el 2010. Quiere decir esto que el plan de estudios no está actualizado, ¿no? Esa fue una situación que identificamos como una debilidad. Si bien es cierto que el plan de estudios actualmente es pertinente, cuenta con los objetivos, con el perfil de egreso, etc., una de las cuestiones que no cumplimos es que no es un plan de estudios actualizado ni desde el punto de vista de CONACYT ni desde el punto de vista de la universidad. De acuerdo con las normas operativas del programa, cada 5 años se tiene que hacer una revisión del plan de estudios.
Y bueno, pues esto es una situación que estamos iniciando ya, o sea, en las reuniones del subcomité ya hemos establecido cuáles van a ser los criterios generales para llevar a cabo la revisión del plan de estudios. Primero se van a definir, digamos, estrategias o políticas que se van a aplicar a todos los campos disciplinarios, y luego el trabajo se va a ir haciendo pues por campo disciplinario para integrar todos los planes de estudio. Bien, entonces, en una encuesta que se aplicó, también se aplicó una encuesta a profesores, seguramente muchos de ustedes nos apoyaron en esa encuesta de profesores, y precisamente en la encuesta de profesores se preguntó cuál era la opinión que se tenía del plan de estudios de especialización en la que usted participa, o sea, aquí se refería pues a cada uno de los campos disciplinarios. Y lo que nos contestaron, vean ustedes, es que consideran el programa sobresaliente en términos de su justificación, de su mapa curricular y de las opciones de graduación. Sin embargo, algo que salió ahí evidente, verá que no estaba actualizado, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que darnos, que tenemos que iniciar ya. Ahora, por otra parte, la legislación en la universidad, en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, pues establece que cómo se debe de llevar a cabo este proceso de actualización. Un aspecto es que se debe de llevar a cabo cada 5 años, que era como que comentaba que no se había cumplido. Debe ser organizada por el comité académico del programa y conducida por el coordinador del programa. Entonces tenemos todo el marco normativo, digamos, a nuestro favor para poder llevar a cabo la actualización del plan de estudios, o de los planes de estudios, porque son 6 planes de estudios para cada una de las áreas, ¿no? Otro tema que se identificó como de atención dentro de lo que es el plan de estudios son las opciones de graduación. Estas son las opciones de graduación actualmente que fueron modificadas en la última aprobación de la especialización en manufactura, y así quedaron las opciones. Entonces, aquí quiero comentar que en general nuestros estudiantes se gradúan o por tesina o por examen general de conocimientos. Las otras opciones en realidad no han sido aplicadas, bueno, particularmente esto que se refiere a la estancia industrial o empresarial y lo del modelo de patente no lo hemos utilizado. La C, pues pareciera algo muy similar a la tesina porque es un proyecto realizado como producto de las actividades académicas, pero esto es reciente. Aquí estaba la opción de un artículo en una revista arbitrada. Entonces esa se quitó y se puso esta del reporte realizado como un proyecto académico que en realidad tendría mucha similitud con la tesina, ¿no? Ahora, quiero resaltar aquí el aspecto del reporte de la estancia porque hemos, en el subcomité identificamos que hemos desperdiciado esta oportunidad para, digamos, formar a nuestros estudiantes en la práctica a través de la realización de trabajos en la empresa directamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hemos aprovechado? Bueno, porque en realidad, como está actualmente el plan de estudios, no está claro cómo llevar a la práctica, cómo llevarlo a la operación, esta modalidad de la estancia. ¿Por qué? Porque no le asignamos créditos, no definimos en qué condiciones se podría llevar a cabo. Entonces, ahora en la revisión del plan de estudios, el subcomité identificó como muy importante ver de qué manera aterrizamos esta opción para los estudiantes de especialización en ingeniería civil, para que realmente puedan aprovechar esta modalidad y que nosotros también podamos prepararlos en la práctica a través de su opción de graduación. Bien, ahora, les decía hace un rato que se aplicaron encuestas a egresados, a empleadores
y a profesores. Estas encuestas se aplicaron en el 2017, en junio se aplicó la encuesta a 217 egresados y en septiembre del 2017 a 14 empresas. Estos son algunos de los resultados que obtuvimos de la encuesta de egresados. Bueno, la población que nos respondió, pues mayoritariamente son varones. La licenciatura de origen mayoritariamente es de ingeniería civil, aunque aquí vean ustedes que hemos tenido estudiantes de otras licenciaturas, particularmente del área de arquitectura, de ingeniería química. Aquí está el dato de cuántos estudiantes, o egresados más bien, cuántos egresados de cada uno de los campos disciplinarios nos contestaron, ¿no? Nada más como información. Se les preguntó en qué tiempo concluyeron sus estudios. El 79% nos dijeron que en 2 semestres. Se les preguntó si obtuvieron su grado de especialista. El 71% nos dijo que sí. Si trabajan actualmente, el 86% nos dijo que sí, trabajan actualmente. Se les preguntó también si el trabajo que desempeñan en el área de sus estudios de especialización está relacionado con sus estudios de especialización. 74% nos dijo que sí. Se les preguntó, cuál es su área de trabajo, si particularmente en gabinete, en campo o si ambos. La mayor parte de ellos comentaron que trabajan en gabinete, aunque varios de ellos, si ven ustedes, 25% trabajan en campo y gabinete. Se les preguntó también sobre su ingreso neto mensual actual. Y aquí vemos que la mayoría de ellos nos comentó que ganaba 18,000 o más pesos mensuales. Se le preguntó también si estaba satisfecho con dicha percepción. El 63% dijo que no. Si su calidad de vida había mejorado a partir de sus estudios de especialización. El 86% dijo que sí. ¿Se siente satisfecho con su formación de especialista? Bueno, ahí vemos que prácticamente casi el 70% nos dijo que estaba satisfecho con su formación de especialista. ¿Cuál ha sido su desempeño profesional dentro de su trabajo? Ellos se calificaron como un 72% como alto. ¿Ha hecho alguna aportación al campo profesional? Bueno, pues el 44% nos dijo que había hecho alguna aportación. Y aquí, con relación a esta pregunta, este es interesante porque aquí les preguntamos qué porcentaje de aplicación de técnicas y conocimientos que habían adquirido en la especialización habían aplicado a su práctica profesional. Y si ustedes ven, aquí está, esto nos representa si habían aplicado el 100%, el 75%, 50%, 25%. Aproximadamente el 66% nos dijo que habían aplicado entre el 75 al 100% de los conocimientos que habían adquirido en la especialidad. Y esta otra pregunta que se les hizo fue si estaban satisfechos de haber cursado sus estudios de especialidad en la Facultad de Ingeniería. Aquí aproximadamente, se les pidió que evaluaran con un 10, con un 9, 8, 7, etc. Aproximadamente el 76% lo calificó como un grado de satisfacción entre 9 y 10. Ahora, también cada una de las áreas hizo una encuesta posteriormente con egresados con los cuales habían tenido contacto de manera permanente. Y se les preguntó que en qué estados de la República Mexicana habían tenido participación en proyectos, ya sea porque su empresa, aunque tenga la sede en la Ciudad de México, hace proyectos para
otras partes de la República o porque ellos se fueron a vivir a algún otro estado y están trabajando allá. Y entonces aquí podemos ver que, bueno, esto ya representa las 6 áreas de ingeniería civil. Todos los resultados no hablan solamente de un campo disciplinario, sino de los 6 campos disciplinarios. Y aquí podemos ver que, si bien es cierto, el impacto del programa pues ha sido en torno a la Ciudad de México y el Estado de México, sí vemos que ha habido participación con mayor o menor intensidad en todos los estados de la República Mexicana. O sea, han tenido ellos la oportunidad de trabajar en varios lugares de la República. Entonces, eso nos habla de un impacto del programa que podremos decir que no es local, sino que ya se puede decir que en cierta forma es a nivel nacional. Bien, ahora, les decía también que otro elemento importante del diagnóstico tiene que ver con el núcleo, bueno, lo que le llama CONACYT, el núcleo académico básico. El núcleo académico básico está integrado por los tutores, que pueden ser tutores de tiempo completo o tutores de medio tiempo. Aquí está la composición del núcleo académico básico del programa. En tiempo completo son 15 doctores, 20 maestros y 2 especialistas. Y en tiempo parcial son 13 doctores, 9 maestros y 1 especialista. Bueno, salud, como parte de la información que tuvimos que recabar, bueno, y que además les pedimos a ustedes apoyo, los subcoordinadores les pidieron a ustedes su apoyo en términos de pues, actualizar la información en el CBU de CONACYT, porque toda esta información que ustedes alimentaron, con la que alimentaron a la plataforma CONACYT, era información que a nosotros nos ayudaba a relacionar a nuestros estudiantes con los tutores. Cabe aquí mencionar que todos los estudiantes están ligados o tienen que estar ligados en el sistema de CONACYT a un tutor. Todos tienen que tener un tutor asignado, y los tutores y estudiantes, para poderlos subir a la plataforma, tienen que tener un CBU. No podemos poner nombres, sino todo está relacionado con CBUs. Por eso es que estuvimos pues pidiéndoles a ustedes su apoyo en la actualización de su CBU, o la obtención de su CBU. Y lo mismo hicimos con nuestros estudiantes. Los estudiantes también tuvieron que sacar su CBU para poder subir toda esta información. Aquí hay una pantalla donde se muestra, por ejemplo, la información que ustedes capturaron en torno al grado académico y a la institución de procedencia y cuándo obtuvieron ese grado académico, por ejemplo. Luego aquí hay otra pantalla del reporte de CONACYT que se generó a partir de la información que también ustedes capturaron, que tiene que ver con la fecha, por ejemplo, de ingreso al programa, con la institución donde obtuvieron su grado y su compromiso con el programa, si son profesores de tiempo completo o de tiempo parcial. Y esta es otra captura del reporte del CONACYT, que también se genera a partir de la información que se tiene de los alumnos y la que ustedes capturan, que por ejemplo permite ver aquí cada uno de los nombres de los estudiantes con quien estuvieron como tutor o como director de tesis. Aquí se tienen que poner todos los títulos de los temas de SINA. Parte de esta información pues se obtiene directamente de los CBUs de profesores, pero otra parte hay que capturarla cada una, ¿no? Bien. Algo también que queremos comentar con ustedes y que es muy importante es la actualización del CBU. Muchos ya, digamos, lo actualizaron hasta el momento en el cual ingresamos nuestra solicitud, pero es importante mantenerlo actualizado. ¿Por qué? Porque se generan gráficos como este, donde se muestra cuál es la productividad de los académicos que participamos en el programa. Por ejemplo, se refieren a artículos, capítulos en libros, notas periodísticas, desarrollos tecnológicos, libros, patentes, reportes técnicos, reseñas, etc. Entonces,
Si ustedes no actualizan su CBU, el reporte que nos arroja el CONACYT es, digamos, pobre, aunque en la realidad tengamos muchas más actividades, pero como no se han actualizado, no se manifiestan aquí. De hecho, aunque estuvimos, digamos, haciendo el esfuerzo de la actualización, en realidad este es el reporte que quedó y pues consideramos que salió pobre porque seguramente la productividad es mayor. Bien, ahora con relación a la encuesta de empleadores, la información más relevante es esta que les muestro. El 87% de los empleadores que nos contestaron es del sector privado y el resto es del sector público. La razón de esto es porque los egresados nos dieron sus datos, entonces la mayor parte de ellos, de los egresados, están trabajando en el sector privado. Luego, aquí vemos el tamaño de la empresa pública o privada en donde están trabajando. La mayoría de la información que tenemos de empleadores es de pequeñas empresas que tienen hasta 50 empleados, aunque también vemos que hay algunos que están trabajando en empresas de más de 200 empleados. Bueno, algunos datos interesantes que nos dieron los empleadores, por ejemplo, nos dijo que el 62% de los empleadores evaluó el grado de dominio en la administración y gestión de proyectos de forma sobresaliente. Quiere decir que aquí hay una oportunidad de mejora. Por ejemplo, otro dato interesante es que el 88% de los empleadores dijo que calificaba como de buena sobresaliente a los egresados del programa en la identificación, formulación y solución de problemas de ingeniería. O el 100% evaluó el pensamiento crítico como sobresaliente. Bueno, en un rato más hablaremos de en lo que consideran que debemos mejorar en la formación de los egresados. Por ejemplo, en actitud de liderazgo, el 88% lo calificó como de sobresaliente a buena. En el tema de redacción adecuada, correcta, el 81% los calificó de bueno a sobresaliente. En fin, hay ahí varios datos interesantes. Ahora, se les preguntó cuáles de las siguientes actividades describen el trabajo realizado por los egresados del CUEI en su empresa. El 68% dijo que trabaja en actividades de planeación, el 62.5% participa en administración y gestión, el 50% participa en supervisión de procesos o en diseño y 43.8% participa en construcción. Ahora, estos son los aspectos en los cuales los empleadores nos dijeron, nos manifestaron, debe fortalecerse la formación de los ingenieros especialistas en los próximos años. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que casi el 70% nos dice que tenemos que fortalecer una actitud de liderazgo, ¿sí? Ese es un punto que identifican como importante y que hay que atender en la revisión del plan de estudios. Aquí también vemos con un porcentaje bastante alto lo que sería la redacción, o sea, que los ingenieros tengan la capacidad de hacer documentos de manera clara, correcta. Y otro tema también que vieron como importante es atender la comprensión del idioma inglés. Aquí no está completo, pero a veces se refiere a la comprensión del idioma inglés. Entonces, digamos, de los aspectos más pues que identificaban como más importantes a fortalecer es la actitud de liderazgo, mejorar la comprensión del idioma inglés y hacer énfasis en la redacción de buenos documentos. Y bueno, ahí se mencionan otros más que ahora en la revisión del plan de estudios pues habría que ver con mayor detalle. Bueno, otro aspecto, en este caso ingreso de estudiantes, que queremos compartir con ustedes es cómo ha sido el ingreso al programa, digamos, a partir del 2016-2 a la fecha. Aquí podemos ver que en las barras verde claro son egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, los azulitos claros son de las FES UNAM
y el amarillo se refiere a los externos, es que pueden ser del Instituto Politécnico Nacional o de la UAM o de universidades estatales, etc., ¿no? Entonces aquí vemos una clara tendencia a que tanto los egresados de las FES como los de otras instituciones externas a la UNAM han incrementado la demanda y se ha reducido la demanda de los egresados de la Facultad de Ingeniería. Bueno, ahora otro tema importante es la movilidad de los estudiantes. Aquí la movilidad se refiere no a la flexibilidad, no a la oportunidad que tienen ellos de armar su propio plan de estudios o tener cierta flexibilidad para escoger las asignaturas. Aquí se refiere a la movilidad, por ejemplo, estancias que puedan realizar en empresas o en otras instituciones para fortalecer su formación académica. Aquí este fue un punto débil para nosotros, para el programa, porque de los 6 campos disciplinarios, solamente uno, el de Ingeniería Sanitaria, tiene una movilidad internacional, que es a través de la empresa Veolia, que es una empresa líder en servicios ambientales. Aquí podemos ver en esta captura de pantalla que nos piden los datos pues de vigencia de los convenios que se tengan establecidos y los nombres de los egresados que aprovecharon esta vinculación o esta movilidad con sus números de CBUs, ¿no? Por ejemplo, y nos piden también los probatorios de las constancias de que se hicieron hicieron esa movilidad. Esta movilidad fue o ha sido, digamos, consistente en que uno o dos de los egresados de Ingeniería Sanitaria se van una semana a París a tomar un curso con gente de la empresa Veolia en el idioma inglés, o sea, inmersos completamente en el idioma inglés, y tienen la oportunidad ahí de interactuar con estudiantes de 20 y tantos países de todo el mundo, y varios de ellos han tenido la oportunidad de trabajar en esa empresa posteriormente. Bueno, luego, con relación a la dedicación de nuestros estudiantes, se refiere al tiempo de dedicación, pues básicamente aquí podemos ver que la mayor parte de nuestros estudiantes son de tiempo completo, o sea, por lo menos se inscriben como tiempo completo, aun cuando a lo mejor estén trabajando, pero lo hacen de tiempo completo. ¿Por qué? Porque si lo hicieran de medio tiempo tendrían que cursar los estudios en 2 años, a ellos muchas veces se les hace demasiado tiempo y pues se comprometen a hacerlo en 1 año, pero la verdad es que a veces tienen dificultades para terminar sus créditos y para graduarse. Aquí también vemos que los que se dedican de tiempo completo son en los que mayor también tenemos tasa de graduación. Ahora, otro tema tiene que ver con los espacios, con los laboratorios, talleres, equipamiento. Aquí estamos mencionando solo algunos aspectos. En la encuesta que se aplicó a los profesores, se les preguntó la calificación que le asignan a la disponibilidad y funcionalidad de los espacios y equipos. Aquí pueden ver ustedes que pues la mayoría de los que nos respondieron a la encuesta, 44.1% lo consideró sobresaliente, aunque aquí hay un 38.2% de bueno, e incluso algunos profesores consideran que es regular. Entre los comentarios que mayormente nos hicieron en la encuesta y que también estamos entonces incorporando dentro del plan de mejora es precisamente la atención de esto que comentan, ¿no? En ocasiones los proyectores tienen fallas, lo cual conduce a retrasar la clase, a veces las persianas no cierran, no funcionan, el préstamo de equipo, bueno, varios comentaron que sería deseable tener préstamo de equipo de cómputo para uso en el aula. Y también otros aspectos que quisiera comentar que son fortalezas, considero que son fortalezas, es que cuando estuvimos recabando la información sobre las bases de datos, la bibliografía para ingeniería civil, nos encontramos que tenemos mucho material que probablemente no lo estemos utilizando porque no lo conocemos, ¿no? Entonces,
A través de los subcoordinadores les vamos a enviar por correo electrónico todas las bases de datos y todos los libros que hay, por lo menos aquí en la biblioteca de Solevi, que son muchísimos sobre ingeniería civil. Entonces aquí están algunos ejemplos de las bases de datos que están disponibles en la biblioteca y un listado enorme de libros muy actualizados de ingeniería civil y que vale la pena que los aprovechemos, ¿no? Con relación a la eficiencia terminal, ¿se acuerdan que comentábamos que para programas en desarrollo se pide que tengan un 50% de eficiencia terminal? Aquí vemos el histórico del programa desde el 2008-1 al 2018-2 y lo que vemos aquí es el 50%. Vemos que muchos de los semestres, bueno, varios semestres hemos tenido una eficiencia mayor al 50%, pero también varios han sido por abajo. En promedio, bueno, les comento, este histórico no se presentó a CONACYT por sugerencia de la Subdirección de Evaluación Externa de la Dirección de Posgrado de la UNAM. Nos sugirieron que pusiéramos que ingresáramos la información no toda completa, sino a partir del 2015-2 en adelante. Entonces, en esos datos que nosotros metimos a CONACYT, obtuvimos que la eficiencia terminal en tiempo para los cortes del 2015-2 al 2018-1 fue en promedio del 53%. Ahí podemos ver que tuvimos dos muy buenos, uno casi llegando al 70%, con 68%, y otro de 60 y tantos, pero hay dos que se bajaron, ¿no? Que se bajaron. Y parte de la discusión que tuvimos en el subcomité fue pues identificar qué pasó ahí, qué dejamos de hacer o qué ocurrió para que hubiera ese bajón, ¿no? Entonces, digamos, en promedio, para esos cortes que metimos fue del 53%. Parte del análisis que nos pide CONACYT hacer también es si se identificaron las causas y si se actúa sobre el rezago. Entonces, nosotros identificamos 4 causas principales relacionadas con la baja eficiencia terminal. Una tiene que ver con el proceso de admisión. ¿Por qué el proceso de admisión? Bueno, porque ahí creemos que tenemos que ser más cuidadosos a la hora de entrevistar a los estudiantes y ver realmente si es factible, dado sus antecedentes académicos y la información que manifiesta en la entrevista, si es factible que trabajando pueda concluir sus estudios en tiempo y forma si se inscribe como tiempo completo. Ahí la sugerencia sería, no creo que puedas sacar los estudios como tiempo completo, mejor inscríbete de medio tiempo, ¿no? Porque si no nos pega en la eficiencia terminal. Entonces, principalmente es este tema. Ahora, el proceso de admisión se ha ido haciendo también cada vez más riguroso, ¿no? Eso también garantiza que podamos escoger a los mejores estudiantes en términos de que puedan tener pues una mayor probabilidad de éxito en sus estudios. Otras causas son relacionadas con el proceso de seguimiento de los estudiantes. Ahí hemos visto que tenemos que ser más enfáticos en el seguimiento de los estudiantes, no solamente a nivel, digamos, de los cuerpos colegiados como sería el subcomité o el comité académico, sino de la tutoría. El tutor casi tiene que seguirle el paso y presionarlo para que vaya cumpliendo con los compromisos que tiene como estudiante. El otro tema es relacionado con las causas del rezago que identificamos, es que, anteriormente no registraban ellos tesina, sino que iniciaban su tesina cuando ellos terminaban su segundo semestre, ahí apenas estaban empezando la tesina, ¿no? Entonces obviamente ya no se graduaban en tiempo. Ahorita lo que se estableció en el subcomité fue una guía de registro de tesina. Los estudiantes de tiempo completo tienen que registrar su tesina al final del primer semestre, de tal forma que tienen que entregar su tesina en su tercer semestre, que es el de graduación, y los que están a tiempo completo pues lo tienen que hacer en su tercer semestre de estudios, de créditos,
para que en su último semestre, que sería el quinto, estén entregando su trabajo y se estén graduando. Y hay otro tema también que es el relacionado con la falta de apoyos económicos, ¿no? Muchos de los que entran, digamos, dedicados de tiempo completo, pues a lo mejor los apoyan en su casa un tiempo y después pues ya dicen tienes que trabajar porque ya no te puedo seguir apoyando, entonces también eso causa que nos abandonen los estudios. Y en ese sentido pensamos que las becas de CONACYT pues van a ser muy importantes porque se van a poder dedicar a estudiar y bueno, ya después salir a trabajar, ¿no? Bueno, entonces el diagnóstico pues nos llevó mucho tiempo. Aquí una frase de Albert Einstein donde dice: si tengo una hora para resolver un problema, paso 55 minutos pensando en el problema y 5 minutos en las soluciones, ¿no? Entonces el tema del diagnóstico y autoevaluación nos llevó demasiado tiempo, nos llevó varios meses, pero la parte ya de las FODAs y el plan de mejora pues la hicimos en los últimos 4 meses previos a octubre, que teníamos que entregar ya la documentación. Y entonces aquí algunos aspectos que se incluyeron dentro del plan de mejora, digamos de manera sintética. Está la revisión del plan de estudios que ya comentamos, mantener la evaluación a los alumnos con criterios y procedimientos previamente conocidos por ellos y aplicados de manera coherente. Esto tiene que ver con, digamos, la necesidad que tienen los alumnos de saber cómo van a ser evaluados, ¿sí? Qué elementos va a considerar el profesor, cuándo se van a aplicar, digamos, tener un plan de trabajo desde el primer día de clases para que los alumnos sepan qué tienen que hacer y con qué tienen que cumplir, ¿no? Evaluar a los alumnos en tiempo y forma en cada asignatura no es un problema generalizado, pero sí se dan casos de evaluaciones fuera de tiempo que llevan a que, por ejemplo, si el alumno reprobó y era su segundo semestre, tiene que solicitar una prórroga para conclusión de créditos y en ocasiones se le pasa el tiempo para hacer el trámite y eso le redunda pues, en su término de estudios, ¿no? Mantener el seguimiento de egresados, de empleadores, bueno, a través de las encuestas de egresados y de empleadores. ¿Para qué? Pues para saber cómo estamos, digamos, cómo estamos teniendo impacto en el ejercicio profesional, pero también para que esto nos pueda alimentar el proceso de revisión y actualización de planes de estudio. Por ejemplo, ahorita ya tenemos pues una primera encuesta de egresados, de empleadores, pero el propósito es que saliendo cada generación les apliquemos su encuesta, ¿no? Y esto nos vaya sirviendo para saber qué tenemos que ir mejorando. A lo mejor hay cuestiones que se pueden mejorar sin esperar a que sea la revisión del plan de estudios, la podemos ir haciendo durante la marcha, pero sí es muy importante esta información. Luego, el otro tema importante es la impartición de cursos para tutores, bueno, más bien de pláticas con los tutores, desde luego también con los alumnos, para pues lograr que la tutoría pueda tener un impacto positivo en la eficiencia terminal, en el seguimiento de los estudiantes. Definir el procedimiento para llevar a cabo la tutoría, de eso vamos a hablar en la siguiente parte de la sesión de hoy. Y les comentaba también hacer este tema, ¿no? Hacer una selección adecuada de la dedicación de los estudiantes para que tengan éxito en sus estudios, si son a tiempo parcial o tiempo completo. Otros aspectos, por ejemplo, en infraestructura del programa, pues varios de los laboratorios ya están acreditados. En aquel entonces, cuando se metió este documento, materiales todavía están en proceso, entiendo que ya está certificado, pues mantener la certificación de los laboratorios. El tema de que difundamos las bases de datos, los libros que tenemos en la biblioteca, es importante para que los aprovechemos. Llevar a cabo el seguimiento del egresado a través de la tutoría, a través de los diversos cuerpos colegiados,
mantener el convenio con la empresa Veolia y bueno, ver la oportunidad de tener nuevos convenios que permitan que los alumnos vayan a tener movilidad en esas empresas y que de ahí salgan sus temas de tesina. En fin, bueno, ahora, entonces como resultado de todo este trabajo, pues en octubre 26 entregamos la solicitud a CONACYT. Entregamos pues básicamente un documento de autoevaluación de más de 100 páginas, entregamos un documento de FODAS, entregamos un documento de plan de mejora continua, además de todos los medios de verificación que se requirieron. Bueno, entonces, digamos, esto es la información así de manera muy resumida sobre lo que es el diagnóstico y el plan de mejora y pues las acciones que nos proponemos llevar a cabo como subcomité para que el programa pues se fortalezca y siga creciendo. Entonces, pues yo estaría atenta a escuchar sus comentarios, sus propuestas, sus dudas. Pues la intención es que podamos tener la oportunidad de intercambiar opiniones, comentarios. Buenos días, soy Gabriel Sánchez. Mira, Alba, yo pienso que un aspecto muy importante que hace falta fortalecer es la vinculación. Sí. O sea, hay muchos modelos. Uno de ellos puede ser el tipo medicina, pero hay diferentes modelos. Sí. Algo que se debe hacer, eso lo tienen varias universidades o varios programas de nuestra facultad. Sí. Entonces, tratar de vincularlos más con estancias cortas o medianas al término de un semestre, para que no tengan que... Ahí ahorras la tutoría, ahí haces temas de tesis, ¿sí? Y estás orientando el programa directamente a la práctica. O sea, varios puntos de la encuesta se cubren si hay una mayor vinculación, ¿sí? Entonces, me parece que es una oportunidad que tiene la facultad, no solo a través de prácticas profesionales, sino directamente de vincularlos en instancias específicas, ¿sí? Sí. Y varios aspectos se van a cubrir con esa relación. Claro. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día, Arturo Cruz. Algunas ideas que he visto durante la docencia, la enseñanza, es que es importante, hay deficiencias en el sentido de que los estudiantes llegan en el sentido del idioma, no hacen buenas traducciones, ya para el nivel de profesión que tienen ya deberían de tener esa habilidad. Sin embargo, hay ciertas deficiencias. Entonces, una de las propuestas es que también se dé el idioma desde el punto de vista, pues ojalá que fuera hablado también, pero también de comprensión, de desarrollo. ¿Sí? Esa es una también. La otra es igual, siento que le falta difusión a las especialidades, en particular la de ingeniería sanitaria y ambiental. Se desconoce mucho en el campo de trabajo la importancia de este tema, ingeniería sanitaria, particularmente en los temas de agua y demás residuos, y eso hay que darle una mayor difusión para que los estudiantes estén más motivados. Ahorita con lo que alcancé a ver, porque llegué un poquito tarde, disculpa, pues sí ya se está dando la importancia en cuanto a lo que es el apoyo que puedan tener estos estudiantes para que puedan desarrollar mejor su trabajo, porque muchas de las veces pues sí andan bastante apurados y a todos nos ha tocado. Cuando somos estudiantes pues carecemos de los recursos hasta para veces para transporte, para comida, ¿no? Entonces también eso implica. La otra es también el desconocimiento de la información que tenemos en biblioteca en cuanto a revistas, en cuanto a libros y las consultas. También eso es importante considerarlo para que tengan conocimiento de cómo hacer una revisión, porque luego a veces se les da un trabajo
y definitivamente pues desconocen ese punto y eso atrasa mucho, porque dicen, es que no encontré la revista, es que no existe, es que no, pero eso es falta de comunicación, de información, de difusión. Y la otra también es, he visto que si se le da seguimiento constante a los alumnos, mejoran mucho en su aprendizaje, porque es otra de las situaciones. Son áreas, digamos que por ejemplo vienen en la mayoría de los casos de una licenciatura diferente. En el caso de ingeniería sanitaria y ambiental, pues aunque llevan al final de su profesión un semestre, aún así todavía vienen muy deficientes y eso hace que el profesor abunde un poquito más en ese punto. O sea, la importancia de estas especialidades es que yo lo veo que es más práctico y les va a servir mucho mejor para su trabajo fuera. Y también, pues también como profesores hemos visto que todos hemos pasado por ese punto. Entonces tratar de que también vincularlos, como dice el compañero, hacia las empresas y hacia facilitarles la situación para que encuentren rápidamente trabajo, ¿no? Entonces hay muchos estudiantes de muy buen nivel, pero necesitan un poquito más de apoyo y más de motivación. Muy bien, gracias, doctor. ¿Alguien más? Por acá adelante. Bueno, convencido de la utilidad, soy Alfonso Chávez, de la utilidad de este programa, yo coincido en que estos dos temas de la promoción, de la difusión de ese programa y de la vinculación con los aspectos prácticos son fundamentales. A mí me parece que si el programa queremos que crezca, tenemos que hacer promoción de su existencia. Lo he comentado con el doctor César, la importancia de promover en las áreas, en la licenciatura, la importancia, la utilidad que tiene para los estudiantes el participar en este programa, inclusive hasta por conveniencia, encuentran opciones de trabajo de una manera más clara. Esto que se ha mencionado del programa con Veolia, pues hay que replicarlo de manera institucional, buscando no necesariamente con empresas que tengan presencia en el extranjero, sino que muchas de las empresas, muchos de los profesores que participamos en esto tenemos la posibilidad de involucrarlos en nuestras actividades. Y una forma de involucrarlos no solamente es estando en empresas, sino hicimos un ejercicio en el año pasado donde alumnos de la especialidad participaron en el Congreso de Ingeniería Civil y con resultados muy satisfactorios. Creo que eso se debe de seguir impulsando. Por lo pronto en este año, en el Congreso que va a ser en noviembre, pues ya me permití involucrarlos para que no estén sentados solamente con becas asistiendo, sino que sean ellos los que participen. Tienen muchas cosas que decir respecto de la formación del ingeniero y de sus aspiraciones como profesionistas que van a estar en el campo en un tiempo muy próximo. Bueno, es un comentario solamente. Sí, muchas gracias, maestro. ¿Alguien más? Pues miren, el doctor. Bueno, a especificar más eso de vinculación. Sí. Una de las cosas que debemos en el criterio es no ir a las empresas de cualquier tipo, el sector productivo, a buscar que nos den, ¿sí? Sino qué vamos a dar, ¿sí? Eso es bien importante. Sí. Si no, nunca vamos a salir de ese círculo vicioso que hemos caído en los últimos años. Sí. Necesitamos ir no solo por una vinculación académica, necesitamos ir a la empresa a vender los mismos programas de estudios. Y in situ, en su campo, el empresario normalmente no le gusta distraer a sus empleados, en que vengan X tiempo o darles media tarde. A ellos se les interesaría que ahí mismo se les dieran los estudios.
ya ha habido varios casos exitosos al respecto dentro de la Facultad de Ingeniería, con diferentes tipos de organizaciones. Entonces eso se puede realizar, se adquieren ingresos extraordinarios, ellos se les facilita un tutor ahí mismo y se les facilita más la graduación con temas de los que están requiriendo ahí mismo en las empresas. Y hay muchas empresas, ¿no? Es cosa de dedicar a una persona o un grupo de personas que se vayan a esa vinculación, pero pienso que a estar en la empresa con los planes de estudio en la empresa. ¿Sí? Muy bien. Sí, por favor. Buenos días, Jorge Serra. Bueno, yo tengo el honor de dar clases acá y estoy en el Colegio de Ingenieros Civiles. Ahí hemos trabajado mucho con los alumnos, con la vinculación. Hemos hecho estancias en el aeropuerto, cuando estaba la construcción, era más bien para estudiantes de la carrera, no tanto la especialidad. Y uno de los problemas más graves que hemos visto es el reconocimiento de los títulos, o sea, la certificación. La ley de profesiones nos tiene detenidos totalmente. Las vías terrestres, tus vías terrestres la inició la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está acá. Ahorita están pidiendo la certificación como peritos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ayer hubo una reunión para ver quién es perito, cómo puede ser perito, pero tiene que haber un reconocimiento por parte de las autoridades y por parte de las empresas del estudiante. ¿Cuál va a ser el beneficio de que estudie? ¿Cuál va a ser su beneficio económico y su proyección dentro del sector público o privado, el haber estudiado? Entonces yo creo que como institución, unirnos, colegio, universidad, etcétera, para el cambio de esa ley de profesiones que nos tiene realmente detenidos en muchos aspectos. Muchas gracias, maestro. Sí, maestro. Federico Davalí, siguiendo un poco lo mencionado por el ingeniero Serra, yo veo un poco diferente el problema porque se habló de especialidades, lo que pasa es que son muchas especialidades y no todas tienen la misma penetración ni todas están perfectamente identificadas. Y eso creo yo que solo refleja el alumno. En mi caso personal, he encontrado con que los alumnos que me llegan no solo no saben hablar inglés, no saben escribir en español, honestamente, no saben reglas elementales de acentuación. Entonces, su identificación de la especialidad respecto a la profesión y respecto a fuentes de trabajo es muy limitada. Entonces, creo yo que sería interesante que tuviéramos todos este informe para poder profundizar un poco más, pero en términos generales sí hay que tratar cada especialidad en forma diferente, porque además no todos los empleadores son empresarios, porque muchos de los problemas que nos aquejan actualmente es por deficiencia de los funcionarios. Entonces, la penetración de la especialidad o de las especialidades no es únicamente a nivel de empresarios, sino también a nivel de los gobiernos. Me refiero al gobierno federal, al gobierno estatal y a los municipales. Y eso se va a reflejar en posibles fuentes de trabajo mejor reconocidas. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Bueno, la información de los empleadores en este caso fue básicamente porque los egresados nos dieron los datos de esos empleadores. Ahí, digamos, el 75% eran empresas privadas y un 25% sector público. Pero digamos que esa es una fotografía instantánea de esos empleados, esos egresados que estaban en ese momento trabajando en esos lugares. El propósito ahora es llevar a cabo el seguimiento para cada generación e identificar en dónde están trabajando, si en el sector público o en el sector privado. También digamos,
pues muy importante reconocer que cada uno de los campos disciplinarios de ingeniería civil pues son diferentes, tienen diferentes necesidades, diferentes campos o ámbitos de acción. Sin embargo, a nivel, digamos, de la organización dentro de la universidad, pues estamos los seis campos disciplinarios agrupados en un campo de conocimiento que es el de ingeniería civil, ¿no? Y que nos plantea como reto precisamente identificar acciones que redunden en beneficio de los seis campos sin perder de vista la particularidad que puedan tener cada uno de ellos. Y de igual forma, ante el CONACYT, no ingresamos como cada una de las especialidades, ¿no? Sino que ingresamos como un programa de ingeniería civil que a la vez también nos da una fortaleza, porque en realidad es sumar esfuerzos. Muchas veces unos campos tienen ciertas áreas con muchas ventajas y otros son deficientes, pero tienen otras ventajas en otros temas. Entonces, en realidad, yo creo que se plantea un reto de trabajar en equipo porque tenemos distintas características y distintas necesidades, pero a su vez también podemos sumar esfuerzos y también ver criterios generales que puedan ser favorecedores para todos. Por otra parte, coincido con el doctor Gabriel que la necesidad de la vinculación es sumamente importante, ¿no? Y lo hemos visto ahora cuando hicimos el diagnóstico, porque teniendo una opción de graduación que es una estancia, no la hemos aplicado nunca. O sea, ningún egresado se ha graduado con una estancia. Entonces, parte de los retos que tenemos para la revisión del plan de estudios precisamente es ver cómo ponemos en práctica esta opción que nos favorecería muchísimo, porque es formar prácticamente al estudiante en la práctica profesional con la guía de un tutor, ¿no? Y también coincido en que hay necesidad de ir a la empresa pública o privada para mostrar los trabajos que hacen nuestros egresados y que muchas veces son de interés para el sector público o privado, ¿no? Hemos tenido experiencias en donde trabajos que han hecho los estudiantes de ingeniería civil han sido consultados a través de TESIUNAM por empresas, por el sector público, y han entrado en contacto con nosotros para preguntarnos los datos del egresado que hizo el trabajo tal, porque resulta que le va a servir a tal dependencia gubernamental como un diagnóstico, como un antecedente para iniciar un proyecto que tienen en puerta. Entonces, tenemos que ir más acercándonos al sector público y privado para mostrarles lo que hacen nuestros estudiantes y que en esa medida pues también tengamos la oportunidad de interactuar y de interrelacionarnos con ellos y haya un beneficio mutuo. Es decir, los trabajos que hacen nuestros estudiantes le puedan servir al gobierno, pero también que puedan apoyarnos a nosotros en el sentido de, pues, probablemente recursos o simplemente la oportunidad de que ahí nuestros alumnos se desarrollen y puedan tener un mayor número de capacidades y de oportunidades, ¿no? Incluso hasta de trabajo en un futuro, ¿no? Entonces también en eso tenemos que trabajar. También el tema del inglés, pues lo hemos comentado muchas veces en el subcomité y también vemos que estamos en cierta forma limitados porque pues ya los créditos, digamos, ni modo que ofrezcamos una asignatura de inglés, o sea, eso es realmente algo que tiene que bueno, sí, motivarse por los estudios, digamos, porque se dejen textos para lectura en inglés y comentarlos en clases, pero tampoco podemos destinar mucho tiempo para, digamos, tapar esa deficiencia que tienen los alumnos en el idioma inglés, ¿no? Habrá que explorar, a lo mejor si nos ponemos a platicar su comité y cada uno de los profesores que participamos en las distintas áreas, pues encontramos oportunidades para ver de qué manera fortalecemos su conocimiento del idioma inglés.
Y la parte que tiene que ver con la redacción que mencionaba el maestro Dovalí, pues también nos toca a los profesores enfatizar en que tienen que tener cuidado en la redacción, en la forma de expresarse verbal y de manera escrita, y ahí los profesores pues tenemos mucho que aportar, porque si se las pasamos, si les dejamos pasar pues errores de escritura y no se los hacemos notar, pues ellos siguen escribiendo de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que hay muchas oportunidades de mejora. Ahora, el documento, pues, se los podemos hacer llegar para que lo revisen en toda su extensión y puedan ver pues toda la información completa, porque realmente aquí en un ratito pues es difícil presentar toda esta información, pero creo que ya es un gran avance el informarles a ustedes hacia dónde vamos como programa, hacia dónde queremos ir. Ahora, según las fechas que se habían publicado el año pasado, pues creo que en febrero nos darían noticia de si nos dieron el apoyo o no en CONACYT, pero de cualquier forma, nos lo den o no nos lo den, yo creo que tenemos un compromiso como universidad de mejorar el programa. O sea, ya tenemos un documento que puede, con sus eficiencias, puede servir de guía para el crecimiento del programa, y yo creo que tenemos que seguir por esa vía, independientemente de que el CONACYT nos apoye o no. Tenemos expectativas de que pueda ser favorable la opinión. Eso sí lo queremos comentar, porque pues así como identificamos deficiencias, también en esta revisión identificamos fortalezas, porque por ejemplo dentro del Programa Nacional de Posgrados de CONACYT no hay ningún programa de ingeniería civil incluido. Entonces esto creo que es una oportunidad, ¿no? Es un área de oportunidad. La mayor parte de las especializaciones son de medicina. Hay algunas de ingeniería, pero no son de ingeniería civil, son de otras áreas de la ingeniería. Entonces creo que esa es una oportunidad que tenemos. Otra fortaleza es que dentro de todas las asignaturas que se imparten, optativas y obligatorias, ofrecemos del orden de entre 50 a 60 distintos temas relacionados con la ingeniería civil. Yo creo que esa riqueza no se tiene en otro lugar. O sea, el cuerpo de académicos pues es una de las fortalezas de este programa. La infraestructura que se tiene, yo creo que también es una fortaleza. Entonces, pues hay cosas muy positivas y hay otras en las que tenemos que trabajar para mejorar. Pues no sé si tuvieran algún otro comentario, alguna otra opinión. Si no es así, pues no sé ustedes cómo se sientan, quisieran tomar un receso de 5 minutos y regresamos a lo de la tutoría. ¿Sí? ¿Les parece bien? Gracias.